El trabajo de la Convención Constitucional esta semana se centra en la elaboración que están realizando las comisiones para luego presentar los informes al Pleno, donde venga la votación. Álvaro Pache está con nosotros para contarnos precisamente qué es lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Hola, Álvaro. Buenas noches. Semanas movidas, días movidos. Hoy tiene que ver la situación del negacionismo. Seguramente ustedes se recuerdan que la Comisión de Derechos Fundamentales se había presentado esta iniciativa que generó polémica. Ahí se discute este concepto de libertad de expresión, un artículo donde ha quedado plasmada una definición de negacionismo que había sido impulsada básicamente por colectivos de izquierda. Una redacción de la norma había abierto un debate bastante intenso que no concita el apoyo de sectores de centro-izquierda, por lo que podría ponerse en riesgo su aprobación en el Pleno cuando esto se revise aproximadamente en 2 semanas más. Pero ejercer la libertad de expresión no es lo mismo que mentir públicamente o proponer ideas distintas a lo que la historiografía señala. Eso es el negacionismo. Es algo que suena muy bonito en el papel, pero en la práctica, en muchos países con regímenes autoritarios, con ciertos problemas, ustedes los conocen ya, han censurado medios, han censurado a partidos políticos y opiniones con estos términos genéricos. Controversia que sobrepasó los límites de la Comisión de Derechos Fundamentales, donde se debaten aspectos tan trascendentales como la libertad de expresión. Diversos sectores de izquierda como Chile Digno y Escaños Reservados apoyan que se penalice el negar o justificar violaciones a los derechos humanos. Estará prohibida por ley la negación o justificación de las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Esta fue la redacción de la norma que validó la comisión, pero que encontró oposición más allá de la derecha. Las democracias más sanas son democracias que tienen debidamente establecido un límite respecto de la glorificación de los crímenes de lesa humanidad. Creo que eso es absolutamente compatible con un principio fundamental y un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Creo que es un riesgo enorme instalar esto, toda vez que la calificación de tales conductas va a quedar, digamos, resuelta caso a caso. Y es lamentable. Por lo tanto, el pensar que por avalar la libertad de expresión sin ponerle restricciones respecto de temas tratables o no tratables, es gente que tiene menos afecto por los derechos humanos, es un error garrafal. Desde Independientes por una Nueva Constitución también hubo desacuerdo con el texto. Bueno, la norma en particular de ayer en relación al negacionismo, yo la voté en contra. En el Frente Amplio apoyan la redacción, pero subrayan que debe plasmarse de la manera más cuidadosa posible cualquier elemento que toque la libertad de expresión en el nuevo texto fundamental. Como todos los derechos, la libertad de expresión también reconoce límites. En mi opinión, esas limitaciones a nivel constitucional deberían estar formuladas del modo más estricto y restringido posible por la importancia que la libertad de expresión tiene para el funcionamiento democrático. Debate que también tiene una parte a discutir en la Comisión de Sistemas de Conocimientos, que este jueves comienza su votación en general ante el Pleno de la Constituyente. Bueno, ahí estaba toda esta polémica del negacionismo, que yo creo que va a dar bastante que hablar en las próximas semanas, pero hablemos de otra cosa que ocurrió hoy día, y es la modificación de un artículo que había salido de la Comisión de Justicia, que tenía que ver con la inamovilidad de los jueces, claro, básicamente, ¿no? Todo esto lo veíamos la semana pasada, claro, en el caso de la Comisión de Justicia, que revisa precisamente los cambios a un informe que ya fue votado por el plenario la semana pasada y que analizamos aquí en la sección. Este artículo se rechazó, entonces volvió a la comisión. Exactamente, eso ocurrió. Es uno de los artículos más controvertidos, el cuarto, que precisamente, como tú decías, Mónica, se refiere a la inamovilidad de los jueces y que fue rechazado. Ahí obtuvo 89 votos. Se necesitaban, recordemos, 103 para lograr los 2/3. Volvió. Y la redacción, a juicio de algunos convencionales de la centroizquierda y de la derecha, daba pie para establecer un límite temporal, algo que ponía en tela de juicio para muchos la independencia de los jueces. Vamos a revisar, acá tenemos cómo cambia el artículo. Este artículo, que decía la semana pasada, el que fue rechazado, las juezas y jueces son inamovibles y no pueden ser suspendidos, trasladados o removidos, sino por el Consejo de Justicia, un ente que se crea también a través de esta reglamentación, conforme a las causales y procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes. Cesan en sus cargos únicamente al cumplirse la duración prevista para el mismo, por alcanzar los 70 años de edad, por renuncia voluntaria, por constatarse una incapacidad legal sobreviviente o por remoción. Esto fue, yo diría, cercenado sí, en la comisión. Totalmente. Miren, lo volaron completo. Absolutamente. ¿Qué quedó finalmente esta nueva propuesta?
las juezas y jueces son inamovibles. No pueden ser suspendidos, trasladados o removidos, sino conforme a las causales y procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes. Es decir, se toman en consideración sobre todo los reparos que hizo la centroizquierda. Y yo diría que también cambia el espíritu de lo que se propuso en un principio sobre este sistema de justicia, donde la inamovilidad de los jueces era parte fundamental. Lo que pasa es que a mí me pasa que al ver esa redacción incluso la encuentro más abierta. Sí. Porque ahí dice que si no conforme a causales establecidas por Constitución y leyes. Estamos escribiendo la Constitución y podrían redactarse nuevas leyes. En cambio, aquí se establecía como causales específicas por las cuales tenían que abandonar el cargo. O sea, no me termina de calzar por qué resuelve la controversia. Y tiene que ver, Mónica, con un debate que está abierto en la convención, que tiene que ver si vamos a querer una constitución minimalista, con detalles, claro, con precisiones muy específicas, o una norma general. La mayoría, yo diría, de los abogados constitucionalistas tiene que ver y buscaría una más generalista, que este tipo de situaciones se vea más en las leyes específicas. Pero hoy día también el presidente de la República, Sebastián Piñera, abordó este tema con una mirada, yo diría, bastante crítica sobre el trabajo de la convención y el rumbo que ha tomado la discusión. No es primera vez que lo hace, lo había hecho la semana pasada, pero me parece que durante esta jornada tuvo un tono mucho más crítico. Revisemos. Me parece preocupante debilitar la independencia y la separación de los poderes del Estado, debilitar la independencia y la autonomía del poder judicial o del poder legislativo. Me parece preocupante también debilitar el concepto de igualdad ante la ley y también debilitar la verdadera descentralización, porque si transformamos el aparato del Estado en una máquina burocrática, vamos a tener, ¿cierto?, muchos problemas con la descentralización. Aquí a veces algunos piensan que solo los convencionales pueden opinar sobre la Constitución. Todos podemos opinar sobre la Constitución. Todos podemos opinar sobre la Constitución, dice el presidente de la República, algo que no fue compartido por varios sectores, principalmente del futuro oficialismo, actual oposición, que reiteraron que el presidente de la República tiene que ser un observador más de lo que ocurre en la Convención. Revisemos. No es bueno y llama la atención que el presidente continúe con esta lógica de generar fantasmas de lo que sucede al interior de la Convención Constitucional. Uno esperaría de un mandatario que tuviese una estatura distinta, pero la verdad es que es difícil pedirle al presidente esto. Entonces, no estamos dando solución a los problemas reales de la gente, nos estamos llenando de burocracia, nuevas instituciones, generando mucha incertidumbre y creo que esto va por mal camino y el destino, el éxito de este proceso constituyente está más que nunca en la cuerda floja. Sí, ha sido, creo yo, la ofensiva más fuerte, las críticas más duras que ha hecho el presidente, que no es primera vez que se refiere, como decíamos, al trabajo de la convención. No le ha gustado ni que hable el presidente, ni los amarillos, ni los académicos, nadie que haya hablado fuera de los constituyentes le ha gustado a ellos. Bueno, el Poder Judicial también. Claro. Y, El Judicial fue fuerte eso. Y la presidenta del Senado, que también dijo, no puede una generación arrogarse el derecho de reescribir la República. Tampoco fueron bien recibidas esas palabras. Bueno, veremos cómo avanza todo esto. Normas que son preliminares aún. Todavía. A medida que va avanzando el texto, iremos yendo bien lo que va sucediendo con los textos definitivos. Se van concretizando. Gracias, Álvaro. Que esté muy bien, buenas noches. Chao, Álvaro.